Bueno, yo una vez más agradecidísimo de estar aquí y agradecido también de que comenten, participen y que también se lo compartas a tus amigos y a tus amigas. Eso es lo que debemos de estar haciendo, no porque me van a castigar si no lo hago, simplemente porque quiero hacerlo, porque reconozco que la gente necesita escuchar buenas nuevas y yo quiero decirte que no te vamos a hacer quedar mal. A cualquier amigo, amiga que tú conectes, le vamos a contar exactamente eso, las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Así es que, sin más, esa fue la introducción. Comencemos entonces el estudio bíblico de esta noche y vamos a aprender a vivir bajo la maravillosa gracia de Dios. Hoy les conté la semana pasada que decidí, por el bien del grupo, hacer una variación y yo puedo hablar acerca del reino de Dios por muchísimo tiempo. Me apasiona el mensaje del reino, gracias, y puedo hablar del reino de Dios mucho, pero mucho tiempo. Pero consideré sano hacer una variación y hacer una pausa en lo que estábamos aprendiendo del reino y hoy empezar una nueva serie que le he llamado la justificación de la humanidad. Ahí está. Creo que aproximadamente unas 8 semanas estaremos estudiando y hoy le titulé a lo que vamos a estudiar hoy, dividiendo los tiempos correctamente. Ahora sí ponemos la introducción porque siempre me gusta empezar de la introducción. Es muy importante para los hijos de Dios que aprendamos a dividir correctamente la palabra de Dios. Toda la Biblia dice que es inspirada por Dios. No toda la Biblia es palabra de Dios. Aunque es inspirada por Dios, ahí hay cosas que hablaron, por ejemplo, cosas que habló Nabucodonosor. Se van a ir al horno de fuego. Esa no es palabra de Dios. Pero sí es inspirada por Dios porque fue inspirada para que se escribiera ahí. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 2:15. Es el verso que vamos a comenzar. Mira lo que dice. Procura, pero luego dice, con diligencia. Ya solo el hecho de procurar algo es que le pongas empeño. Pero cuando dice, ponle empeño y ponle diligencia, ¿en qué? En lo que sigue. En presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me puedo presentar a Dios aprobado? Acá dice, presentarte como un obrero o como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Allí esa palabra, esa traducción en un lenguaje más original dice que divide bien la palabra de verdad. Si tú la buscas simplemente en la King James, en inglés, por ejemplo, te va a decir eso, que divide bien la palabra de verdad. Y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, por eso ponemos el título ahora sí. La serie se llama La justificación de la humanidad, y créeme, eso es lo que yo creo, que Dios en Cristo justificó a la humanidad. Y entonces el mensaje o el estudio que nos ocupa hoy lo titulé Dividiendo los tiempos correctamente.
¿Es importante? Te voy a mostrar que sí es importante. Vamos al primer punto entonces. Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. Mira esa frase. Déjame tomar mi mate mexicano. Antiguo Testamento y Antiguo Pacto. Yo estoy seguro que los que me escuchan, sea que estás aquí en vivo o cuando lo escuches ya pregrabado, ambos términos los habrás oído. Pero lo que yo te vengo a decir aquí es que el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto no es lo mismo. Y como no es lo mismo, no debe mezclarse ni confundirse. ¿Por qué? Porque arriba vimos en 2 Timoteo 2:15 que debemos de presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que dividen bien la palabra de verdad. Entonces, el Antiguo Testamento, esto la mayoría de la gente o toda la gente que va a alguna iglesia o que ha leído la Biblia lo sabe. El Antiguo Testamento comprende desde Génesis hasta Malaquías. Jacqueline Banda, buenas noches, dice a todos. También para ti, Jacqueline, y gracias por esa carita feliz que nos alegra la noche. Entonces, anota, pon en tus notas ahí, que no se te pase. El Antiguo Testamento es muy sencillo, desde Génesis hasta Malaquías. Génesis es el primer libro de la Biblia y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que sigue es muy importante que le pongas atención. El Antiguo Pacto es, y aquí es donde viene la diferencia, desde Éxodo capítulo 20 hasta la sangre derramada de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque antes, acuérdate que el Antiguo Pacto fue precisamente sellado con la ley. La ley fue el pacto. Y entonces, antes de Éxodo 20 no habían recibido la ley. Y de hecho, la Biblia dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se les inculpa de pecado. Era otra era. Era la era de la misericordia, donde Dios no le daba a la gente lo que merecían, sino que, como no había ley, no les culpaba de ningún pecado. Pero en Éxodo 20 se introdujo la ley y Dios ahora les dice, ahora sí hay ley. ¿Para qué se introdujo la ley? Realmente Dios la introdujo como un freno a un desenfreno de maldad que había en el pueblo de Israel, porque aquí lo que debemos notar es que la ley Dios la dio para un pueblo y para un pueblo solamente. Y ese era para el pueblo judío o el pueblo de Israel. A ellos les dio la ley. Y si tú lees la misma ley, vas a ver que no tendrás relaciones con familiares, como con incesto, lo que conocemos de incesto. No tendrás relaciones sexuales con animales. ¿Por qué introdujo esto Dios? Porque todo eso había y ahora por amor estaba frenando. La ley era un freno. La ley nunca quitaba el pecado. De hecho, la ley, dice la Biblia, fue introducida para hacerles ver que estaban pecando. Antes pecaban, pero no lo podían ver. Cuando se introdujo la ley, fue para enseñarles
que eran pecadores, también la ley les enseñaba que de ninguna manera podrían cumplir toda la ley. Los 613 mandamientos que les dio, ellos debieron de entender que de ninguna manera podían cumplirlos. Y entonces cada vez que traían el sacrificio, ellos realizaban que no eran pieza suficiente para estar delante de Dios, y cada vez se les recordaba que un día vendría el sacrificio supremo de Dios, que quitaría el pecado del mundo, y que ellos deberían vivir esperando este Mesías que les libraría de la ley. Y digo les libraría porque otra vez te recuerdo, la ley fue dada para ellos, para los judíos. Entonces, Mateo 26, 28, hay una escritura. Dijo Cristo cuando estaba en esa última cena con sus discípulos, y les dice: beban de mí todos, en el verso anterior, porque esto, el vino que estaban tomando, esto es mi sangre, oye esto, del nuevo pacto. Quiero que prestes especial atención que hasta ese momento el nuevo pacto no estaba vigente. Y alguien podrá decir, pero Cristo ya estaba allí presente, correcto, pero no había hecho el sacrificio por los pecados. Entonces, todo lo que Cristo anduvo haciendo, ahorita lo vamos a mencionar más en el otro punto, todo lo anduvo haciendo en y dentro de el antiguo pacto. Cristo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y aquí debemos de leer que por todos es derramada, para la remisión de los pecados, para quitar, para que ya no se inculpe de pecado. Entonces, y sin embargo, Cristo lo dice y el sacrificio todavía no ocurre unas horas después, cuando Cristo es clavado en la cruz. Vamos entonces al segundo punto, pero no sin antes dejar que se grabe bien en tu mente este primer punto, que el antiguo pacto y el Antiguo Testamento son dos cosas y que ocurren a diferentes tiempos. Antiguo pacto es de Éxodo 20 hasta la sangre derramada en la cruz, y Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. El Antiguo Pacto va más allá de Malaquías, es lo que yo quiero que notes. Vamos al segundo punto entonces. El segundo punto es Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. Ahora, nota que ya vamos más cerca de donde estamos hoy en día, porque el Nuevo Pacto ya no fue solamente para los judíos. Dios en su gracia y en su misericordia, y se lo dijo desde Génesis, que Él traería un Mesías, desde Abraham, que bendeciría a todas las naciones. Pero el pueblo de Israel nunca captó eso. El pueblo de Israel siguió pensando que era para ellos y más que solamente para ellos. Entonces aquí ya llegamos más a donde se acerca a nosotros, porque vamos a hablar del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto. Otra vez, no es lo mismo. Y por lo tanto debemos dividirlo correctamente. Si yo te pregunto, el Nuevo Testamento, ¿dónde se encuentra o desde dónde hasta dónde? Eso es muy fácil. Nuevo Testamento es desde Mateo
hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque así se denominó que esos son los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, si preguntamos del Nuevo Pacto, y es aquí donde la división es muy importante, porque el Nuevo Pacto no empezó en Mateo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué no empezó en Mateo? Porque Cristo todavía no derramaba su sangre. ¿Lo puedes ver? Solo si lo puedes ver, te vas a dar cuenta y va a hacer sentido esto para ti. Si no lo puedes ver, vas a decir, pero a mí todo el tiempo me han dicho que el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y sí es, pero tiene sus divisiones. Entonces, Cristo, uno dice, pero Cristo ya andaba predicando, sí. Pero Cristo habló de la gracia de Dios, sí, del amor de Dios, sí. Pero todavía estaba vigente el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto es desde la muerte de Cristo en la cruz, que básicamente ahí nos brincamos al libro de los Hechos, hasta la eternidad. O sea que el nuevo pacto no se acaba con Apocalipsis. El nuevo pacto sigue y seguimos disfrutando de esta gracia que Dios nos da. Ahora, ¿por qué es tan importante? Aquí te voy a mostrar o hacer mención, hacer notar, por qué es tan importante esta división y por qué es tan importante dividirla correctamente. Mira, más que todo, para mostrarte que los 4 evangelios, viéndolo en esta división, los 4 evangelios seguían siendo parte del antiguo pacto, aunque están en el Nuevo Testamento. Yo espero que lo veas, porque si lo ves, aprendes. No solamente que lo oigas, pero que tu espíritu pueda ver, los 4 evangelios, yo siempre pensaba que eran del Nuevo Pacto. Y hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que uno mira y dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué es así? Y es así porque Cristo, escúchame esto, Cristo nació, vivió, predicó y cumplió la ley. Mira Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero nota lo que sigue, y nacido bajo la ley. Yo espero que subrayes ahí en tus notas, nacido bajo la ley. Cristo fue quien vino a dar la gracia, pero le tocó nacer bajo la ley. Siguiente, por favor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Quiero que notes que este es el pueblo de Israel. Nosotros nunca, gentiles, nunca estuvieron bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley la recibió un pueblo y solamente un pueblo, que fue el pueblo de Israel. Tú lee, estudia, escudriña, y yo sé que nos habían dicho, también eres para nosotros. Y siempre nos enseñaban eso. Pero la Biblia enseña otra cosa. Nuestra amada Carmen Villatoro dice, también está viendo el video. Gracias, amada Carmen, un saludo, qué bueno que está aquí. Entonces, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto es exclusivamente al pueblo de Israel. Y Pablo, que era parte de la tribu de Benjamín, él dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando él habla eso, él habla específicamente del pueblo de Israel. Avanzamos. Verso 6. Y por cuanto ustedes son hijos, hablándole al pueblo de Israel, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba,
Padre. Y uno puede decir, pero entonces no me lo dice a mí, entonces yo no tengo el Espíritu. Claro que te lo dice, pero no en esta porción, no donde le está hablando al pueblo de Israel. Hay otras porciones donde nos habla del Espíritu para nosotros. Verso 7. Así que le dice a los que estaban bajo la ley, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Imagínate la buena nueva que Pablo les daba a todos aquellos que estaban bajo la ley. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y si hijo, también heredero y heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a ver otra escritura que anoté aquí, Mateo 22, 35 al 40. Porque yo quiero que veas que en realidad todo lo que Cristo habló, se lo habló a la gente bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo vivió bajo la ley. Se movió entre gente que estaba sujeta a la ley. Y no solo eso, escúchame, sino que Él mismo vivió sujeto a la ley y últimamente Él es el único de todos los tiempos que sí pudo guardar la ley en su totalidad. Eso es muy poderoso. Pero mira una escritura que hemos oído mucho tiempo. Dice el verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, esto es la gente que interpretaba la ley, preguntó por tentarle diciendo, aquí viene el siguiente verso, Maestro, y yo quiero que pongas atención a esta frase que está entre las interrogaciones, porque si logras verlo, logras ver lo que te quiero enseñar. Si no, se te pasa y solo dijiste, el pastor habló de algo ahí de la ley, pero no sé qué quería decir. Nota lo que le dice, Maestro, y aquí viene la frase entre los signos de interrogación. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dice el último? En la ley. ¿Lo notaste? ¿Cuál es el gran mandamiento? No dice en la gracia. No dice en el nuevo pacto. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Quiero saludar aquí a Álvaro, mi amado hermano Álvaro Niño, allá en mi paisano. También a la familia Moss, que están conectados y los veo por ahí participando. ¿Lo puedes ver? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora sí, vemos el siguiente verso. Jesús le dijo, y ojo, que esto no lo han dicho, y quizá lo has oído de mí mismo, como tengo muchos años enseñando, y voy progresando en lo que voy aprendiendo. Entonces quizá algún día yo mismo te lo dije como algo válido para nosotros. Sin embargo, la pregunta en el verso anterior que le hicieron a Cristo fue, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Y Jesús responde que en la ley, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Siguiente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminamos en el 40. De estos dos mandamientos, nota lo que dice Cristo, depende toda la ley y los profetas.
Pero mi pregunta para ti sería, ¿estás tú bajo la ley? No, vas a decir, yo no estoy bajo la ley. ¿Estoy yo? No. ¿Estamos nosotros bajo la ley? No. No, ya no estamos bajo la ley. Porque Cristo vino a cumplir la ley y la Biblia dice que la clavó. Todas esos mandamientos que le era contrario al pueblo de Israel, lo clavó en la cruz para hacerlos libres. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Yo quiero que recuerdes eso. Y Cristo lo dijo. Ahora, ¿se parece a lo que debemos de hacer hoy? Sí, porque uno va a decir, y es bárbaro entonces decir que no debo de amar a Dios. Claro que lo debo de amar. Pero no, oye esto, porque en la gracia es diferente que en la ley. En la ley era una obligación amar a Dios. Diga conmigo, obligación. Obligación. Ajá. En la ley era una obligación amar a Dios y era una obligación amar al prójimo como a sí mismo. Pero en la gracia ya no vivimos por obligaciones, por algo que me obliga a hacerlo, sino en la gracia, como hemos recibido la vida de Dios en nosotros, ahora amamos a Dios porque quiero amarlo. ¿Sí puedes ver la diferencia? Puedes ver que no es obligado que yo ame a Dios, sino que ahora lo amo porque deseo amarlo. Ahora amo al prójimo no porque hay una ley que me obliga o me van a castigar si no lo hago. Si puedes ver eso, avanzas mucho. Vamos al tercer punto, porque ese fue el segundo, la diferencia grande entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto y la división correcta. Aquí está Lidia, también se conecta. Sí, amén, dice Lidia. Me alegro que lo estés viendo. Es que a veces cuando oyes, puedes solamente oír con los oídos, pero lo que se requiere acá es ver con el Espíritu. Que puedas ver con tu corazón. Dice Damaris, yo lo amo a mi Dios totalmente. Exacto. Y lo amas otra vez, te recuerdo, no porque estamos obligados a amar a Dios como se estaba en la ley, sino que ahora lo amamos porque lo conocemos, no porque hay una ley que me obliga. Yo espero que puedas ver eso con tu espíritu. En el tercer punto, es el final, es el punto final. La sombra dio lugar a la sustancia. ¿Qué queremos decir aquí? Que había una sombra. Una sombra es, si tú te pones donde te da la luz, se refleja una silueta y esa silueta refleja tu persona, refleja tu figura. Y tu figura se ve parecida a ti, pero no es lo real, es solamente una sombra. La ley era una sombra, pero cuando terminó, entonces dio lugar a la sustancia. La sustancia es lo real, lo que de verdad es. La ley, ahí tengo en las notas, la ley apuntaba a Cristo, pero solo era sombra. Mira Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva
o días de reposo. Todas estas eran cosas de la ley. Siguiente. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Ahí dice que todo lo relacionado a la ley eran sombras. Sombras que apuntaban a Cristo, pero que todavía no llegaban. Pero cuando la ley terminó, lo que era sombra, por ejemplo, ¿qué digo yo? El arca de Noé era un tipo de Cristo, pero era en sombra. El arco iris con el pacto era un tipo de Cristo, pero en sombra. Y todo, Esther, Daniel, todo absolutamente era un tipo de Cristo, pero en sombra y figura. Mi paisano y hermano Agustín Morado dice, saludos pastor, un poquito tarde, pero aquí estamos. Qué alegría, Agustín, nos alegra mucho desde allá, desde Illinois, contar con tu participación aquí con nosotros. Muy bienvenido. Te amamos y te agradecemos que sean parte de esto. Bueno, ya Colosenses nos enseñó que la ley era una sombra, pero que cuando se quitó la ley vino la esencia que es Cristo. El siguiente, en Hebreos 10:1, también nos alumbra que la ley contenía solo la sombra. Mira cómo dice. Porque la ley, todos digan la ley, pero acuérdate, la ley no era para nosotros. Lo siento, tal vez alguien diga, ay, pero a mí me gusta tanto. No sé por qué te gusta tanto, porque era una cosa terrible. Bajo la ley, si andabas recogiendo leños en el día de reposo, te apedreaban y te mataban. Hoy no, porque no vivimos bajo la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjate, la sombra, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La imagen es Cristo, la sustancia. Pero escucha lo que dice, nunca puede, nunca, la palabra nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué la ley no podía hacer perfectos? Porque la ley no fue diseñada para hacer perfecto a la gente. Al contrario, la ley fue introducida, Pablo dice, porque yo no conocería lo que es pecado si la ley no dijera, no matarás o no adulterarás. Pablo y los judíos por ese motivo conocieron el pecado. Todos los judíos cuando recibieron la ley. Pero la ley nunca fue dada para perfeccionarlos, sino fue dada como una nana, dice, como un ayo, un tutor, y hasta en cierta manera como un capataz que los llevaba con látigo, para que no se desenfrenaran y pudiera llegar la simiente prometida en el tiempo prometido que Dios tenía planeado. No pueden, dice, los sacrificios que se ofrecen continuamente no pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y sabes por qué es tan importante, amados, comprender esto? Porque hasta el día de hoy, desgraciadamente, muchísima gente que no divide la escritura correctamente o los tiempos correctamente, mezclan gracia y ley. Hoy mismo platicaba con un amado hermano y me decía, pero ¿no crees que un poquito de ayuno y de oración y de sacrificio, ¿no crees que me puede ayudar en algo?
Y yo soy muy abierto y honesto con él y le dije, no, yo no creo que te ayude. Y te digo por qué. Porque cualquier cosa que nosotros hacemos queriéndole ayudar a Dios a perfeccionarme, entonces me estoy yendo por otro lado. Estoy desechando la obra de Cristo. Estoy diciendo, Cristo, tú hiciste esto por mí, tú me justificaste, pero yo creo que yo necesito ponerle un poquito más de ganas para estar más santificado. Y eso, amados hermanos, simple y sencillamente no puede ser. Porque no puede ser por las dos. Mira la siguiente escritura, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Vivimos bajo la ley? No. Pero la ley fue dada por medio de Moisés. Pero nota la gran diferencia aquí. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí pudiéramos preguntar algo muy válido y decir, pero ¿acaso es que no fue Dios quien dio la ley? Sí, se la dio a Moisés. ¿Y acaso no es que la ley era válida porque fue dada por Dios? Sí, pero escúchame esto, pero era válida en el tiempo que era válida. Porque Dios no intentó que cuando viniera Cristo todavía la ley siguiera gobernando, siguiera guardando a la gente, porque Cristo ya estando presente Cristo. Tan pronto llegó Cristo y para aclarar, como te dije en el primer punto, que el antiguo pacto comprendía desde Éxodo 20, la introducción de la ley, hasta la sangre derramada de Cristo en la cruz. Hasta ahí el antiguo pacto estaba presente. Y cuando Cristo hablaba con ellos, les hablaba lo referente al antiguo pacto. Nota cuando se acerca aquel muchacho y le dice, Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Te recuerdas de eso? Y Cristo le dice, los mandamientos sabes, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y nota lo que Cristo contesta, pues haz esto y vivirás. Pero como dice un amigo mío argentino, bárbaro, pues eso no puede ser hoy, porque nosotros no vivimos por guardar los mandamientos de Dios. No vivimos por eso. ¿Por qué es que nosotros vivimos para Dios? Por haber recibido la justificación que Cristo nos dio con su sacrificio en la cruz. ¿Alguien estará de acuerdo conmigo? Bueno, entonces llego a la conclusión, porque dicen que un mensaje para ser bueno no necesita ser eterno. Llego a la conclusión. Amados y amadas, tratar de vivir en los dos pactos es una afrenta y una abominación a Dios. ¿Me escuchaste? Eso es muy fuerte. Tratar de vivir con un poquito de gracia y decir, Dios me ama, Cristo murió por mí, me justificó, me santificó. Pero entonces dices, pero un poquito de sacrificio. Hay que pedirle a Dios que su presencia baje como le pedían en el antiguo pacto. No mezcles.
Hermano, pero un poquito de sacrificio en el altar. No, no mezcles. Porque o es por uno o es por otro. Mira lo que dice Romanos 11:6. Ya estamos casi terminando. Dice, y si por gracia, que es como nosotros hemos sido justificados, dice, ya no es por obras. ¿Cuáles serán las obras? Pues el obrar, el buscar justificarte haciendo el bien, obligado a amar a Dios, obligado a amar a mi prójimo, ayunando, orando, muy largos ayunos, oraciones, etc. Pero dice, si por gracia ya no es por obras. Nota, si estás en la gracia, ya no puedes justificarte por las obras. Sí, yo sé lo que nos dijeron. Nos dijeron que éramos salvos por gracia, pero también había que hacer obras. Ahora, aquí tengo que aclarar algo, porque alguien preguntará, entonces no hay obras para nosotros. Sí, la Biblia dice que hay obras de justicia que Dios preparó para que andemos en ellas, pero no son obras de la ley, son obras de justicia, o sea, obras que hacemos porque ya soy justificado y no para justificarme. ¿Quedó claro eso? Obras que debemos de hacer porque soy justificado, porque me mueve el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos lleva, pero no la obligación, no el capataz, no el miedo a la condenación, no, me mueve el amor de Dios. Sigamos leyendo el verso. Si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por el otro lado, los judíos que se santificaban con sus sacrificios, etcétera, y podían decir, bueno, yo voy a hacer mi sacrificio, pero acepto la gracia de Dios. No. Pablo les dice, no puedes mezclar. Mezclar es algo abominable. No se pueden mezclar las dos sangres, la de Cristo y la de los sacrificios de la ley, o las obras de la ley. No podemos decir que el sacrificio de Cristo es incompleto, porque no lo es. Cristo, la Biblia dice que nos justificó, nos santificó, nos glorificó, sin necesidad de que nosotros hiciéramos bien o mal, porque esto lo hizo Dios hace 2000 años, y lo hizo para toda la humanidad. Entonces nosotros, ya para concluir, nosotros debemos entender que solo por Cristo, y ese solo lo puse con letras muy grandes, solo por Cristo estamos completos y totalmente justificados con Dios. Solo por Cristo, amados. Hoy nosotros no predicamos la ley, sino el gran amor de Dios. No quiero que se malentienda este mensaje y que parece que estoy diciendo que los hijos de Dios en este tiempo no debemos de ayudar a nadie, no debemos de amar a Dios, no debemos de ser fieles a nuestras reuniones, no debemos de ser comprometidos en lo que Dios nos ha llamado. No y 1000 veces no. No es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que nada fuera del sacrificio de Cristo nos justifica delante de Dios. Eso
quiero establecerlo. Número 1. Y número 2, que una vez entendiendo que somos justificados por el sacrificio y por la sangre de Cristo, entonces debo entender que ese amor inmenso de Dios dentro de mí, porque Dios no viene y me visita como si fuera yo un parque que Dios visita y se va. No, Dios habita en nosotros. En el mensaje de lo consumado, nosotros entendemos que Cristo ya consumó todo lo que Dios iba a hacer. Dios ahora vive dentro de nosotros. Sí, en el antiguo pacto decían, Señor, desciende, baje tu presencia, baje tu espíritu. Antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, nosotros decimos, gracias, Padre, que ya viniste a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Gracias que ya enviaste a nosotros tu Espíritu Santo, porque Cristo dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y dice, es el Espíritu Santo, a quien la gente no puede ver ni conocer, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, quiero terminar, pero no quiero dejar inconcluso este pensamiento. No quiero que salgas de este estudio bíblico pensando, bueno, si Cristo ya me justificó, ya me santificó, si voy a la reunión o no voy, da igual, si me comprometo o no me comprometo, da igual. No, no, no y no. Tú y yo debemos de ser gente comprometida. Tú y yo debemos de ser gente que vive para Dios. Gente que ama a Dios porque Dios vive dentro de nosotros y nos mueve a amarle, no porque el pastor nos obliga a amar a Dios. En muchas congregaciones el pastor se convierte en una ley que obliga, y eso no puede ser. El amor de Cristo es el que debe movernos a la fidelidad, a vivir para Dios, a amar a Dios, no porque estoy obligado a hacerlo, a amar a las otras personas, a amar para compartir a Cristo, no porque estoy obligado a hacerlo, a dar de mis tiempos y de mis recursos, no porque estoy obligado a hacerlo, no, porque Dios vive en mí y su amor me mueve para hacer esto por Dios. ¿Estoy claro? Lidia dice amén. Meche también acaba de comentar que está de acuerdo en esto. Saludos, Meche, para ti y tu familia. Vamos a orar. Amado Padre, mi oración en esta noche, en este tiempo de estudio, es por cada persona que ve y que oye este estudio bíblico. Esta es la primera lección de la justificación de la humanidad, pero yo oro, Padre, que tu Espíritu Santo en nosotros nos dé siempre la sabiduría para dividir los tiempos correctamente, para vivir por la justificación que Cristo nos dio y para que avancemos desde este entendimiento. No hay nada que me obliga a hacer lo que yo hago para Dios, pero lo que yo hago, lo hago porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, revela esta verdad en cada uno de tus hijos y tus hijas para que vivamos así. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Estoy
listo para sus comentarios. Aquí Willy ya puso uno que me parece muy importante y nos dice: mañana nos vemos en la reunión de jóvenes. Recuerden que mañana empezamos o reempezamos la reunión de jóvenes que de hace mucho queríamos volver a organizar, y hay que traer todos a sus jóvenes, a sus adolescentes. Esto, dice Willy, les va a ayudar muchísimo en su crecimiento en Cristo. Padres, por favor, no echen en saco roto esto. Aunque estén cansados, aunque hayan trabajado duro en el día, haz esto por el bien espiritual de tus hijos. Mañana de 6 de la tarde a 8 de la noche. Yo quiero verlos ahí. Quiero que traigas a tus hijos y estén en esta reunión. Va a ser una primera reunión preliminar. Va a ser un poco hasta informal, pero les voy a hablar una palabra de Cristo a sus vidas. Y yo espero que van a ser edificados. Además van a estar platicando y planeando sobre los planes. Hay planes al futuro. Hay planes para traer e ir a otras congregaciones, llevar nuestros jóvenes a otras congregaciones, traer los jóvenes de otras congregaciones acá, a tener tiempos de adoración, alabanza y de palabra de Dios. Y juntos, esta semana tuvimos la junta con los ministros de Rema. Entonces se habló de revivir el proyecto de Rema Youth, y eso creo que va a ayudarnos poderosamente para tener jóvenes y adolescentes más fuertes. Aquí Jacqueline Vanda comenta. Ayúdenme dando tu comentario de lo que Dios te enseñó en esta noche. Jacqueline comenta, dice: soy completa y justificada con Dios solo por Cristo. Mira qué maravilloso lo pone Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Me animas, me levantas grandemente el ánimo al ver que puedes entender eso. Soy completa y justificada con Dios solo por Cristo. Amado hermano, créeme que eso es muy grande, porque hasta la fecha millones de gente en las iglesias, en muchas congregaciones, no entiende eso, sino piensa que es justificada por Cristo y por hacer algo más. Pero ya que sigue diciendo: sin embargo, tengo que seguir predicando y aprendiendo del gran amor de Dios y su palabra. La ley era una sombra a la cual ya no seguimos. Amén. Y a eso solo le agrego una cosita. Al seguir haciendo lo que hacemos, recuerda, no es por obligación, no es por miedo, no es porque la ley me obliga, ni nadie me obliga, sino porque el amor de Dios está derramado en nosotros, y desde ese amor nosotros amamos a los demás por amor, como Dios nos ama también. Mi amado hermano Agustín Morado desde Illinois también comenta, dice: magnífico, más claro ni el agua. El que tenga oído, que oiga. Amén y amén. Gracias, Agustín, siempre con tus comentarios amenos me animas, me das ánimo para seguir haciendo con gozo y por el amor de Dios. ¿Ves? Cuando una persona como yo o como muchos somos pastores, no lo hacemos por obligación. No lo hacemos porque la ley nos obliga, porque la gente nos obliga, porque Dios nos obliga. No. Servimos a Dios por el amor de Dios que fue derramado en nosotros. Jackie también comenta, Jackie Velázquez dice: las buenas obras no las hacemos por ley o temor al castigo. ¡Bravo, Jackie!
sino por amor y gracia, como Dios nos mostró. Y el comentario dice, y sigue mostrando. Qué buen y acertado comentario, Jackie. Te aprecio. Otra vez te reitero que aprecio tu trabajo y el de todas las maestras que están trabajando. Voy a esperar unos segundos a ver si hay algún comentario más. Mientras tanto, quiero anunciar que esta semana Dios nos bendijo. Y nos bendijo, mira, no con dinero, con cosas. Nos bendijo porque tuvimos 4 personas que respondieron en los anuncios que ponemos en Facebook. Respondieron pidiendo información, respondieron pidiendo oración, pidiendo ayuda. Saludo a Joel, a Justin, a Melf y a Marina. Quizá ellos no estén ahora conectados, pero algún día a lo mejor lo ven y ellos sabrán que estamos agradecidos con Dios y que estamos aquí comprometidos para ayudarles. Casi todas estas personas están acudiendo a Dios porque necesitan ayuda, como tú y yo y como todos. Pero lo que estamos proclamando y lo hacemos a viva voz es que esta ayuda maravillosa y grande ya nos fue dada en Cristo. Y nosotros no estamos esperando que se cumpla nada. Damos gracias a Dios por todo lo consumado. Y lo consumado nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Recuerda, mañana, sábado, 6 de la tarde, la reunión de jóvenes y adolescentes, y el domingo, 11:30 de la mañana, ahora sí me va a tocar predicar a mí, y quiero hablarte un tema que yo creo que va a bendecir tu vida, y te invito a que invites a alguien. Si no lo puedes traer en persona, invítalo a ver en línea el mensaje Dios nos conoce. Queremos hablarle este mensaje a la gente. Cristo dice, si el Padre cuida de pajaritos, de plantas, ¿cómo no va a cuidarlos a ustedes? Porque entendemos que Dios nos conoce. Quiero que escuches este mensaje este domingo. Seas edificado, va a estar con nosotros las maestras. Este domingo es el último del mes y es el domingo en que nuestros niños tienen el día de recreación, que a mí me hubiera gustado ser niño y haber ido a alguna iglesia que tuviera día de recreación, uno cada mes, y haber salido a correr y a jugar y a compartir con otros amiguitos míos ahí. Y tú y yo quizás no tuvimos esa dicha, pero ahora tenemos la bendición de que nuestros chicos pueden disfrutar eso. Así que recuerda que si alguien se apunta para traerles algún snack o algo que les haga más ameno su día, me avisas y con gusto, lo incluimos allí. Bueno, mi amada familia, les amo mucho. Quiero decirle a todos los que se han conectado y a todos los que se van a conectar, porque recuerda que esto es importante que sepas. Cada mensaje, el del viernes y el del domingo, para el día lunes lo subimos ya en el YouTube. Y el YouTube para muchos es más práctico porque algunos hasta lo pueden ver en su televisión. Entonces búscalo cada lunes en la tarde, después de mediodía. Ya están ahí tanto el mensaje del viernes como el mensaje del domingo. Y yo espero que no solo lo veas, pero lo compartas, y que lo compartas por amor. Como dice Jackie, que lo compartimos no por ley, no por castigo, lo compartimos por amor y por gracia. Y por eso
hacemos todas las cosas. Amados, yo espero que esto se haga real en tu vida y que tu espíritu lo pueda ver y que tengamos gente cada día más comprometida a lo que estamos haciendo en el reino de Dios. No te pierdas los otros mensajes de la justificación de la humanidad, porque vienen muchas más cosas que Dios nos va a enseñar y nos va a enriquecer. Así que, entonces, me despido diciéndoles, como siempre les digo, que si Dios dice que somos bendecidos, no hay duda. Somos bendecidos en Cristo. Pero hoy te digo que también reinamos y somos sacerdotes para Él. Un abrazo.